Entonces le damos el paso a la doctora Luisa Fernanda del audio. Tienes tú para que nos presente este caso que han seguido tú y los otros compañeros de Fellow y el doctor Gustavo Giraldo, que fue un caso de un onfalocele que también fue, digamos que de difícil diagnóstico y abordaje. Y abordaje, perdón. Bienvenida, Luisa. Adelante. Perfecto, muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Me dicen por favor si me están viendo. Bueno, entonces, el caso clínico que les traigo para hoy es el síndrome de Beckwith-Williams. Para empezar, es importante tener en cuenta eh, cómo realizar el diagnóstico de esta patología. Resulta que el diagnóstico ecográfico en general se realiza teniendo en cuenta esos caracteres, esos hallazgos ecográficos, dentro de ellos la visceromegalia, la macroglosia, el onfalocele o, en su defecto, algún otro defecto de la pared abdominal, la hernia umbilical, la diastasis de rectus, que de hecho hacen parte de los criterios mayores, y, perdón, es que veo que aparecen las notas también, me dicen por acá, y la macrosomía. Esos son los hallazgos entonces ecográficos que nos hacen pensar en este síndrome. ¿Qué ocurre? Este es nuestro caso clínico. Se trata de una paciente de 22 años sin ningún antecedente patológico de importancia que fue valorada por medicina materno-fetal por encontrar en una ecografía un defecto de la pared abdominal. En la ecografía de detalle anatómico realizado a las 32 semanas y 5 días se encontró una placenta corporal posterior con un feto creciendo dentro del percentil 85 con un perímetro abdominal mayor del percentil 99. Y algo importante es la pared abdominal en donde se encontró un onfalocele de aproximadamente 38 por 28 por 26 milímetros. ¿Qué se decidió hacer con esa paciente? Llevar a una amniocentesis para estudio de líquido amniótico, se realizó estudios citogenéticos y los resultados fueron un 46 X de normal. Perfecto. X. Resulta que esas son las imágenes ecográficas en donde podemos comprobar el onfalocele, como lo describí, tanto el Doppler y como único hallazgo el crecimiento, el sobrecrecimiento sin ningún otro hallazgo patológico. Resulta que en el momento del nacimiento fue valorado multidisciplinariamente y se encuentra dentro de estos hallazgos un onfalocele, sobrecrecimiento anteriormente descrito, pits preauricular y una macroglosia. Esto hizo pensar en el síndrome de Beckwith-Williams y pues esa sospecha hizo la realización del estudio de metilación por MLPA que confirma el diagnóstico que se sospechó por hallazgos neonatales. ¿Y por qué fue en realidad un reto llevar a cabo este diagnóstico? Pues resulta que es un enfoque de un onfalocele aislado porque, como lo mencioné ahora, fue el único hallazgo ecográfico con estudios citogenéticos prenatales que fueron normal, y lo que en realidad llevó a pensar en el diagnóstico fueron los hallazgos postnatales, claramente con un manejo multidisciplinario y con los estudios llevados a cabo, como los mencioné ahora, el estudio de metilación por MLPA. De una manera corta, ¿qué es el síndrome de Beckwith-Williams? Se trata de una patología que principalmente tiene esos hallazgos ecográficos, como lo mencioné, la macrosomía, la macroglosia, la onfalocele y la visceromegalia, siendo los defectos de la pared abdominal, en este caso el onfalocele, que es el que tiene nuestro paciente, uno de los hallazgos que se encuentran descritos dentro de los criterios mayores para poder llevar a cabo el diagnóstico de este síndrome. Y en la región del cromosoma 11, el brazo corto, región 1, banda 5, subbanda 5, existen estos genes aquí, los que describo acá en esta diapositiva. Subrayo específicamente KCNQ1 o T1 porque es este el que se encontró implicado en la patología de nuestro paciente y el que si se encuentra alterado
va a llevar a una alteración en ese crecimiento, provocando la macrosomía. Entonces, en conclusión, ¿por qué considero interesante este caso clínico? Pues porque todo onfalocele que no tenga ninguna asociación con otra alteración estructural, aunque no tenga ningún hallazgo ecográfico adicional, siempre debe estudiarse citogenéticamente, siempre dentro de las anormalidades cromosómicas, las principales a tener en mente, T21, T18, T13. Sin embargo, los hallazgos normales, esos estudios citogenéticos, no nos deben tranquilizar. Siempre deberá pensarse, junto con un manejo multidisciplinario, que ese paciente posiblemente pudiera también tener otras alteraciones, como lo fue nuestro paciente que tuvo el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Y ante la sospecha de este síndrome, siempre se deberá solicitar un estudio de metilación por MLPA. Ese es nuestro caso. Creo que puedes dejar de compartir pantalla para darle paso al doctor Sarante para que comparta pantalla mientras te hacemos una pregunta. Lo primero que debemos decir es que muchas gracias por enseñarnos. Creo que todos siempre que pensamos ante un onfalocele, pensamos en el Beckwith-Wiedemann, pero los hallazgos ecográficos también buscamos que no haya visceromegalia, que no haya la macroglosia prenatalmente. Estos niños también a desarrollo posterior desarrollan algunos tumores característicos y requieren algunos estudios adicionales. ¿Tú sabes si a los padres de este bebé les hicieron algún estudio adicional? Fue la consejería que le dieron, y aprovechemos que para que nos diga qué consejería normalmente le da uno a los padres con un antecedente de Beckwith-Wiedemann, doctor Sarante. Adelante, Ignacio, prende el audio, porfa, y bienvenido. Y ahorita te hacemos tu presentación. Es en los casos de Beckwith-Wiedemann, ¿ustedes Listo, qué sí. seguimiento le hacen a estos niños? A ver, este es el síndrome de sobrecrecimiento tal vez que más nosotros encontramos en la consulta. Es una enfermedad que en general la mayoría de los casos van a ser esporádicos, o sea que realmente es una mutación de novo. Entonces, digamos que la familia queda tranquila porque el riesgo de recurrencia para esos padres es muy bajo. Ya habrá que hacerle la asesoría a ese niño, ya cuando él piense tener hijos, pues que va a tener un riesgo del 50% por ser de una enfermedad autosómica dominante. El seguimiento es básicamente pues tomar las medidas del niño. Vamos a tener a veces sobrecrecimientos unilaterales o asimétricos en estos niños, en algunos de ellos, y es un caso, digamos, nosotros lo utilizamos mucho para mostrar la verdadera macroglosia también, ¿no? Es de los pocos casos que realmente tienen macroglosia, porque la mayoría de lenguas protruidas que uno ve en los niños siempre tienen que ver es con hipotonía, que es la típica lengua del síndrome de Down. Pero en el Beckwith-Wiedemann está muy claro que sí, realmente por la alteración en los genes del crecimiento nos genera una lengua extremadamente grande, y es el ejemplo típico de este signo clínico.